Bueno, entonces la química es la ciencia que estudia el cambio en la estructura de la materia. Ahorita vamos a definir qué es materia. Entonces química es la ciencia que estudia el cambio en su estructura de la materia. Es decir, cómo cambia en su estructura molecular. Más adelante vamos a ver cómo es ese cambio, de qué está constituido la materia. O de qué está constituido, de qué son las moléculas y qué es el átomo. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, copien por mientras esto. Me dicen cuando terminen de copiar. Bueno, ya copiaron. No, profe. Bueno, copien. Bueno, ya copiaron. Bueno. Ya. Bueno, entonces, sí, en ocasiones así se le llama la química, la ciencia del cambio. Bueno, entonces, vamos a ver las ramas de la química. Pongan como subtítulo ramas de la química. Y se va a copiar este esquema. Vamos a ver, van a copiar los principales, los que pueden que les pregunten. Este esquema está en la plataforma, pero vamos a copiar de una vez los más importantes, los que más les pueden preguntar. Bueno, entonces, de las ramas de la química está la estequiometría. Dice, estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etc. de las sustancias que participan en una reacción química. Bueno, el mol es, es como la cantidad de moléculas que tiene un cuerpo. No sé si lo comenté en física, pero sí. Mol es la cantidad de moléculas que tiene un cuerpo. Y bueno, y ahorita vamos a ver los conceptos de peso, masa y volumen. Bueno, de peso ya lo di en física. Es la fuerza con la que los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Y también lo explico en un video de la plataforma. Sí, porque en ocasiones no me da tiempo explicarlo aquí. Pero en la plataforma sí está todos los temas. Bueno, estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etc. de las sustancias que participan en una reacción química. Ahí está, entonces, es decir, estudia si se tiene al principio una cantidad de masa,
se puede obtener la cantidad de volumen después, es decir, después de que reaccionen las sustancias, la cantidad de masa o de volumen que se va a obtener al final. Bueno, copien esto, estequiometría. Ya, profe. Bueno, sí, ya, bueno, entonces ahora química orgánica. Dice también conocida como química del carbono. Es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Bueno, el carbono no solamente está en forma de combustible, así el mineral, el que se usa para el fuego. Ese no es el único tipo de carbono, hay muchas formas del carbono. Y de esas formas, una es fundamental para los seres vivos. Por eso aquí hay toda una rama que estudia los compuestos, bueno, o las moléculas que contienen carbono. El azúcar, por ejemplo, tiene carbono, tiene elemento de carbono. Y la glucosa, etcétera. Lo vamos a ver a más a detalle en biología. Bueno, entonces el carbono es esencial para los seres vivos, están hechos a base de carbono. Y eso se le llama compuestos orgánicos. Bueno, copien. Ya, profe. Bueno, entonces, y ahora química inorgánica. Dice, se encarga del estudio de la composición, estructura y reacciones de los elementos inorgánicos y sus compuestos. Es decir, estudia todos los compuestos que no contengan carbono. Ahí está, eso es la química inorgánica, son los compuestos que no tienen carbono. Bueno, copien esa parte. Bueno, copien lo que era química inorgánica.
Ya, profe. Ahora, gracias. Entonces ahora vamos a ver lo que es química técnica o ingeniería química. Es cualquiera de los dos nombres, está bien. Dice, se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación, obtención, etcétera, de sustancias en procesos industriales que dependan de procesos químicos. Es decir, aquí ya se dedica a la obtención de sustancias en la industria, en procesos industriales. Y se dedica así al diseño y desarrollo y también a ver que el costo sea el menor posible, a optimizar el costo, de tal manera que se obtenga, pues sí, la mayor cantidad de sustancia, pero con el menor costo posible. Ya aquí por eso es un proceso industrial. La industria pues eso quiere, que la producción tenga el menor costo posible. Ahora, entonces copien esto de química técnica o ingeniería química. Ya, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver propiedades extensivas e intensivas de la materia. Bueno, primero vamos a copiar, bueno, van a copiar este mapa conceptual. Bueno, o este esquema. Entonces empezamos diciendo que es materia. Materia, dice, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene peso e inercia y puede impresionar nuestros sentidos y se puede presentar en estados de agregación. Bueno, inercia ya la vimos en la clase de física, que es la resistencia que presenta el objeto a moverse. Dice, la materia puede impresionar nuestros sentidos, es decir, que tiene un color, un tacto, o decir, una textura y hasta un olor. Entonces por eso dice, puede impresionar nuestros sentidos, porque pues lo podemos notar por la vista, el oído o el olfato. Dice, y se puede presentar en estados de agregación. Los estados de agregación son las formas en las que puede estar la materia. Por ejemplo, sólido, líquido o gas. Esos son los estados de agregación, el sólido, el líquido o el gas. Entonces se puede presentar en esos estados. Bueno, copien esta primera parte, que es materia. Ya, profe. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver ahora primero propiedades extensivas de la materia. Dice, son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Es decir, si aumenta la cantidad de materia, va a aumentar esa cantidad. A ver, primero copien el concepto y ahorita pongo ejemplos. Bueno, aquí están los ejemplos. Copien.
Primero, propiedades extensivas. Ya, profe. Bueno, gracias. Y bueno. Entonces dice, propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Es decir, como dije, que si aumenta la materia, si aumenta la cantidad de materia, va a aumentar la cantidad de la que hablamos. A ver, por ejemplo, la masa. La masa, dice, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pues si aumenta la materia, pues aumenta la masa, ¿no? Pues ahí es una relación directamente proporcional. Luego el volumen también. Dice, es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Pues sí, si aumenta la cantidad de materia, pues ¿qué va a aumentar? El volumen que ocupa. O si disminuye la cantidad de materia, pues también va a disminuir el volumen. Entonces eso es propiedad extensiva que depende de la materia. Si aumenta la materia, aumentará la cantidad. También el calor. El calor es la energía que se transmite entre dos o más cuerpos. Eso es el calor, energía que se va transmitiendo. Y esa energía se da cuando tienen distinta temperatura, así sucede. Y si un cuerpo tiene mayor masa, emite mayor calor. Un objeto de masa más grande emite mayor calor que un objeto de menor masa. Ahora este es otro ejemplo de cantidad extensiva, que si aumenta la masa, pues aumenta esta cantidad. En este caso, ¿qué aumenta? El calor. Bueno, a ver, copien estos tres con su concepto. Ya, profe. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver qué son propiedades intensivas de la materia. Dice, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es decir, no depende de la cantidad de materia. Es decir, que si aumenta la cantidad de materia, esa cantidad se va a mantener igual. No le va a pasar nada. No importa si la materia va a aumentar o disminuir. Esa cantidad, esa propiedad, se va a mantener igual. A ver, ahorita digo ejemplos.
Sí, cópienlo en su libreta porque si le toman captura de pantalla y lo copian para después, luego pasa que pues a uno se le olvida. Sí, me ha pasado varias veces. Entonces sí, mejor cópienlo de una vez, bueno, esta parte de aquí. Ya, profe. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son ejemplos de propiedades intensivas? Es decir, que no dependen de la materia. Es decir, que se mantiene igual, si cambia la materia o no. Un ejemplo es la densidad. Dice densidad es la relación entre masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Bueno, bueno, copien este concepto primero y ahorita explico a qué se refiere. Copien solito ahorita densidad. ¿Qué es densidad? Ya, profe. Bueno, bueno, entonces, por ejemplo de que bueno, densidad, ¿qué es eso? Dice es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Bueno, por ejemplo, si tenemos, bueno, dos recipientes, o bueno, mejor luego aquí, ahí está. Ahí está. Hagan de cuenta que estos dos recipientes son iguales y ambos representan un metro cúbico. Ahí está, ambos representan un metro cúbico. Entonces, supongan que al primer recipiente lo llenan hasta el tope con agua. Le ponen aquí agua. Bueno, aquí le voy a poner H2O. Ay, no. Entonces, si... bueno, lo voy a poner aquí arriba. Ahí le escribo agua. Entonces, si lo llevan a una báscula, van a ver que esto va a pesar exactamente o va a tener una masa de 1000 kilogramos. Es decir, la densidad del agua nos dice que en un metro cúbico van a caber exactamente 1000 kilogramos de agua. Y eso depende de cada sustancia, es distinto. Por ejemplo, si a este otro recipiente lo llenan hasta el tope con mercurio, mercurio se simboliza con Hg, o bueno, lo escribo para que no se preste a confusiones. Bueno, si esto se llena hasta el tope con mercurio y se lleva a una báscula, esto va a medir que pesa exactamente 13.600 kilogramos. Es decir, eso mide la densidad. Nos dice cuánta masa cabe en un metro cúbico o en cierto volumen. La densidad del agua dice que cabe exactamente en un metro cúbico, van a caber 1000 kilogramos de agua. Y la densidad del mercurio nos dice que en un metro cúbico van a caber 13.600 kilogramos de mercurio. Entonces es el mismo volumen, pero a ambos le caben distinta cantidad de masa. Y eso es lo que va a medir la densidad. Por eso la densidad del agua, aquí lo voy a poner, densidad del agua va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, es lo que acabo de decir, en un metro cúbico, bueno, ahorita lo escribo, ahí está, 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Esto nos indica que en un metro cúbico van a caber 1000 kilogramos. En medio metro cúbico, ¿cuántos kilogramos va a haber? 500. Y así es proporcional. En medio metro cúbico, en 0.5 metros cúbicos, van a caber pues la mitad, 500 kilogramos de agua. Y así es sucesivamente. En un décimo de metro cúbico, pues van a caber ¿cuántos? 100 kilogramos. Y así sucesivamente. Eso nos dice la densidad. ¿Qué cantidad de masa cabe en un cierto volumen? Eso es la densidad. La cantidad de masa que cabe en cierto volumen. Bueno, y aquí igual, la densidad del mercurio. El mercurio se va a simbolizar con Hg. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, aquí ya de una vez digo, Hg es mercurio. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está, a ver, copien estos dibujitos. Profe, no se ve. Ah, sí, gracias. Ya, profe. Bueno, entonces eso es la densidad. ¿Dudas hasta acá? Bueno, y no cambia con la cantidad de materia, como dije. Entonces hagan de cuenta que este recipiente chiquito tiene agua, ¿no? Hasta el tope. Y este también. Ah, pues su densidad va a ser la misma. La densidad del agua va a ser la misma, no va a cambiar. Va a seguir siendo 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, que si se divide la cantidad de masa entre el volumen que ocupa, siempre va a dar esta cantidad. Es decir, eso es la densidad. La densidad, no vamos a hacer ejercicios con densidad. Nada más pongo la fórmula. Es masa entre volumen. Es lo que dije, la cantidad de masa que cabe en cierto volumen. Entonces si... bueno, aquí lo voy a poner más abajo. Si a este recipiente ustedes dividen la masa que tiene de agua entre el volumen que ocupa, entre el volumen de esta caja, se va a obtener 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y de igual manera con este recipiente grande, si dividen la cantidad de masa de agua que tiene entre el volumen que ocupa, pues igual va a dar 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Siempre se va a obtener esta cantidad. Entonces, bueno, igual si se trabaja en gramos o en centímetros cúbicos, no importa, se puede hacer la conversión de unidades, como hicimos la clase pasada.
Y ya, al hacer la conversión de unidades, siempre se va a obtener 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno. ¿Dudas hasta acá? Bueno. Ahora vamos a otra propiedad intensiva. Es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es el promedio de energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo, en un cuerpo. Es decir, la temperatura es el promedio de todas las energías que tiene un cuerpo, de todas sus moléculas. Es decir, por ejemplo, en un gas, las moléculas se mueven en distintas direcciones y a distintas velocidades. Entonces la temperatura es el promedio de las energías que tienen. Promedio, recuerden que era sumar todas las cantidades y dividirlas entre el total, ¿no? Entonces eso es la temperatura, es el promedio de la energía cinética que tiene. Bueno, si vieron el video de física de energía cinética simplemente es la energía que tiene el cuerpo cuando se mueve. Eso es energía cinética, que se da cuando el cuerpo se mueve. Y es lo que dije, ¿no? Las moléculas se van moviendo. Entonces sí, eso es la temperatura. Y no depende de la cantidad de materia. Es decir, un cuerpo de 10 kilogramos puede estar a la misma temperatura que un cuerpo de 5 kilogramos. Ahí está, ambos que si tienen la distinta masa, pero sin embargo pueden tener la misma temperatura. Por eso no depende de la cantidad de materia. Pero sí, el cuerpo de 10 kilogramos emite mayor calor que el de 5 kilogramos. Entonces calor y temperatura son cosas distintas, no es lo mismo. Calor es la energía que transmite. Y sí, un cuerpo de mayor masa transmite mayor calor. Y la temperatura es un promedio de energías cinéticas, de sus moléculas, de las moléculas que tiene. Y sí, ambos cuerpos que tienen distinta temperatura, pues pueden tener distinta masa. Sí, no importa, no depende de la masa. Sí dependería el tiempo que tardan en calentarse, pero eso ya es calor. Ahí ya entraría el calor, es la energía que absorbe, la energía que le transmiten. Por eso ya ahí sí es distinto. Bueno, entonces, copien. ¿Qué es temperatura? O por ejemplo, si se tiene un recipiente de una olla con agua a 100 grados centígrados y si se le agrega una taza que tiene agua igual a 100 grados centígrados, pues ¿qué va a pasar si se combinan? Pues van a seguir teniendo la misma temperatura. Entonces ven, no depende de la cantidad de masa. La tacita pues tiene menor agua, pero ambos están a 100 grados centígrados y si se combinan pues seguirán estando a 100 grados centígrados. Por eso no depende de la cantidad de materia. Bueno, ¿ya copiaron qué es temperatura? Bueno, ahora punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura en la cual el cuerpo pasa del estado líquido al gaseoso. Ahí está, ese no depende de la cantidad de materia. Una olla llena de agua, su punto de ebullición de esa agua va a ser igual, 100 grados centígrados, que una cazuelita con agua. Por ejemplo, estos dos recipientes con agua que había puesto acá. Ahí está, ¿a qué temperatura van a empezar a hervir? Pues ambos van a empezar a hervir a los 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua. Es el punto en el cual pasa del estado líquido al gaseoso. Ahí está, y no depende de la cantidad de masa. Ambos van a empezar a hervir a 100 grados centígrados. Es decir, por tener mayor masa, no significó que su punto de ebullición aumentó. No, va a ser el mismo, va a ser a 100 grados centígrados. Ahí está, eso no depende de la cantidad de masa, de materia. El punto de ebullición sigue siendo el mismo. Bueno, a ver, copien también este.
Ya, profe. Bueno, entonces, bueno. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, ya saben, si se corta de repente, nos vemos a las, nos vemos a las 10. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cambios de estado. Un cambio de estado es la alteración del estado inicial de un cuerpo. Bueno, ya hay 3 tipos de cambios: cambios físicos, químicos y nucleares. Dice, los cambios físicos son los cambios ocurridos en su estado de agregación y son reversibles, es decir, se pueden revertir, se puede devolver al estado que tenía antes. Por ejemplo, si el agua se congela, pues sí, se puede devolver al estado anterior, es decir, el líquido. Pues sí, si se congela, pues nada más hay que dejarlo a temperatura ambiente y ya va a volver a ser líquido. Entonces por eso son reversibles. Ese es un cambio físico. Nada más se da en el estado de agregación, es decir, de sólido a líquido, de gas a líquido, de gas a sólido, etc. Bueno, ahora vamos a ver qué es un cambio. Bueno, vayan copiando qué es un cambio de estado y cuáles son los cambios físicos. Bueno, ahora vamos a ver qué es un cambio químico.